Muy buenas a todos, soy Javier García, delegado de Pastoral Juvenil en Santiago de Compostela. Y hoy el tema que os quiero tratar, introducir en este trabajo pastoral que estamos realizando con adolescentes y jóvenes, es el tema de la Iglesia y la mentalidad con la cual estamos trabajando en la Iglesia. Por ello, estamos hablando que ha llegado un momento que necesitamos una verdadera conversión pastoral. Y esta verdadera conversión requiere un verdadero cambio de mentalidad. Ya no solo podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, sino que no podemos maquillar cosas de antes, hacerlas un poquito distintas, sino que requiere una conversión a fondo, una nueva mentalidad, un nuevo cambio de mentalidad. Por eso, para explicar este nuevo cambio de mentalidad en nuestra pastoral como Iglesia, que eso va a repercutir luego en nuestra práctica, en la pastoral con los jóvenes, os quiero hablar de 5 modelos que además son 5 imágenes. Como sabéis, Jesús, que era un hombre que vivía cerca del lago de Galilea, aprovechó y llamó de entre sus 12 discípulos a la mayoría que eran pescadores. Se subió a la barca, le invitó a ir mar adentro a Pedro, y muchas veces hemos usado la barca o los barcos como imagen de la gran Iglesia. Por eso hoy os quiero hablar de 5 barcos que nos hablan de la mentalidad con la cual nosotros estamos trabajando pastoralmente en la Iglesia. 5 barcos que quiero sobre todo que penséis con cuál de ellos nos identificamos más de estos 5. Porque cada uno de estos barcos responde a una mentalidad pastoral. El primero de los barcos, como veis, es el barco más famoso de la historia, que como no es el Titanic. El Titanic es el barco más famoso de la historia. Cuando se construyó en su momento se pensaba que era un barco indestructible, que iba a durar para siempre. Cuando salió aquella noche de Southampton y se iba a Nueva York a cruzar todo el Atlántico, pensaban que aquel barco nunca se iba a hundir. La gente lo decía, los periódicos de aquel momento, las noticias hablaban de este barco como el gran barco indestructible de la historia. Sin embargo, aquella noche gélida, aquel barco, pues vimos que no tuvo ningún ataque en la superficie, pero sí tuvo un pequeño ataque en la raíz, en el fondo, debajo del mar. Un iceberg lo rasgó, comenzó a inundarse, hasta que finalmente este barco se hundió. Y aquel barco que parecía indestructible, como a veces puede parecer la Iglesia, porque a veces nos fiamos en eso, como es indestructible, pues no tenemos nada que hacer, sino que la Iglesia ya lo hace todo. Como este barco que era indestructible, finalmente se hundió. Pero quiero que os fijéis en unos personajes, no sé si visteis la peli de DiCaprio, esta del Titanic, súper pastelosa, cariñosa, una historia de amor tan bonita con Kate Winslet. Bueno, pues en esta historia, no quiero que os quedéis con la historia de amor, sino con lo que sucedía durante este hundimiento del barco, un grupo de 3 o 4 personas que mientras el barco se hundía estaban realizando su trabajo. Que era creo que era un cuarteto, en un trío, el cuarteto de cuerda que estaban tocando. Mientras todo el mundo corría desesperado para salvar la vida, unos iban en busca de un bote, otros iban en busca de su familia, otros iban a recoger sus cosas, otros sus tesoros en sus camarotes, todo el mundo corriendo. Y en el momento en que los enfocaban ellos, era como si se parara todo el tiempo. Seguían allí tocando sus piezas. Piezas bonitas, profundas, espirituales. Mientras todo se hundía, ellos trabajaban. Y alguno podría decir, tío, pues esta gente, echad una mano, ayudad ahí a salvar a la gente, ¿no? Mirad que la gente se va a morir todo el mundo y vosotros ahí tocando como si no supierais hacer otra cosa. Y en el fondo es que esta gente tocaba porque era lo único que sabían hacer. Toda su vida se habían dedicado a tocar estas piezas y ahora en el momento más trágico, en el hundimiento del barco, de repente hacían lo que siempre habían hecho, tocar este cuarteto de cuerda. Y esto puede representar la primera imagen de la Iglesia, que es esa Iglesia que se hunde, este barco que se hunde, y nosotros ¿qué hacemos? Pues lo que siempre hemos hecho. ¿Porque somos malos? No. Porque nadie nos ha enseñado a hacer otra cosa, o a lo mejor nadie nos ha hablado de que se puede trabajar de otra manera a nivel pastoral. Y entonces hacemos pues lo de siempre, sacramentos, reuniones, catequesis, sacramentos, pero en ningún momento nos planteamos hacer cosas distintas o hacerlo de una manera distinta.
Todo se hunde y nosotros hacemos lo que hemos hecho siempre. No tenemos más respuesta, pero no porque seamos malos, sino porque nadie nos ha explicado que hay otra forma de trabajar o de hacer las cosas. Primera imagen, el Titanic. Todo se hunde y nosotros haciendo lo que hemos hecho siempre. Segunda imagen, os voy a hablar del barco más popular de la historia de la televisión española. Yo que soy ya un anciano venerable, que tengo ya 40 años, peino canas y esas cosas, de niño disfruté con una serie enormemente, que fue, no sé si os... Bueno, la gente de mi edad me entenderá, los que sois un poco más jóvenes, que estáis enganchados a Netflix y todas estas gaitas, no lo vais a entender, ¿no? Verano Azul. Aquello era una serie de culto. Verano Azul, Chanquete, el Piraña, el Javi, la Julia. Todos tenían un artículo delante del nombre, ¿no? Bueno, era típico de aquella época. En esta serie sucede que el más anciano del grupo, la pandilla, allá van todos de vacaciones, yo creo que era la zona de Málaga, Nerja y tal, que empezaba todo el boom turístico, esos veranos, ¿no? En aquellos años franquistas, toda la gente iba ahí a la playa, a la costa, empezaban a venir del resto de Europa y tal. Bueno, pues dentro de esta pandilla, el hombre más anciano, venerable, mayor, era un tío raro que se llamaba Chanquete. Chanquete era un hombre sabio, un anciano, vivía solo y vivía en un sitio muy extraño. Chanquete vivía en un barco, pero no en un barco que estaba en el mar, sino en un barco que estaba en la tierra, o sea, en un sitio totalmente desnaturalizado. Porque los barcos son para estar en el mar, no los barcos están en la tierra, ¿no? Al igual que los coches son para estar en la tierra, no hay coches en el mar, ¿no? Bueno, pues Chanquete vivía en un barco que estaba en medio de la tierra, allí con sus huertas al lado y todo. ¿Qué sucede? Llega el boom turístico y con esto el boom inmobiliario. Toda esa gente que ya ha salido después de la crisis, de la posguerra y todas estas cosas, quiere prosperar, quiere ganar dinero, aquella zona es muy turística, llegan los turistas, vamos a construir casas, vamos a construir edificios, vamos a construir carreteras, ¿no? Y necesita en medio del pueblo construir. Pero he aquí que aparece un problema, no pueden construir porque Chanquete no se quiere ir de su casa. Y entonces esto provoca que el Chanquete tenga defensores, todos sus amigos, esta pandilla de Verano Azul, la Julia armada con su guitarra, el Pancho, la Bea, y todos dentro del barco de Chanquete, mientras van las excavadoras a destruir el barco de Chanquete, comienzan a cantar del barco de Chanquete. Eso, no nos moverán todos del barco, porque este barco... Y todos, venga con Chanquete. España entera estaba con Chanquete, todos nos solidarizamos con Chanquete. Mientras la gente de su pueblo decía, la madre que parió al Chanquete, ¿no? Porque ellos querían prosperar y por culpa de Chanquete no podían prosperar. Esta imagen bucólica lo que nos muestra en el fondo es un mundo que cambia, que todo cambia, que hay una continua transformación, cambian los criterios, cambia todo, pero nosotros nos metemos en nuestra parcela y acabamos defendiéndonos y tratando al mundo como si estuviéramos en la trinchera. En vez de evangelizar ese mundo, en vez de acercarnos al mundo, en vez de abrirnos a él, nos ponemos a la defensiva. Mi barco no lo toquéis, esto que no lo toquen. Cuando en realidad la Iglesia, el servicio que tiene que hacer no es defender un edificio, sino salir a la misión, evangelizar. Por eso el barco de Chanquete nos habla de un mundo que cambia, pero que nosotros no cambiamos. Nos colocamos en la trinchera a defender lo nuestro. Y en el fondo no queremos evangelizar a los que están afuera, ni queremos acercarnos a ellos, ni siquiera queremos llevarles a Jesús, sino que defendemos lo nuestro, nuestra capilla, nuestra gente, lo mío, todo cambia afuera, pero nosotros no cambiamos. Esta puede ser la segunda imagen de la Iglesia que representa una mentalidad muy concreta, que nosotros no cambiamos. Tercera imagen. La tercera imagen es la imagen del barco más famoso del cine actual, cuyo capitán es Jack Sparrow. Y este barco se llama La Perla Negra. Como sabéis, Jack Sparrow ama la Perla Negra. Él la quiere enormemente, es el barco de sus sueños. Es casi diría yo, un amor platónico, idealiza este barco. Pero vemos como en la segunda parte, tercera, en las siguientes de la saga, este barco va desapareciendo. Jack Sparrow habla de él, pero en el fondo luego a Jack Sparrow no le importa su barco, sino que le importan sus cosas, sus misiones.
Y para ello, pues hace el pacto con quien sea, se apodera de otros barcos, del holandés errante, del barco de los muertos vivientes, de lo que sea, a él no le importa un pimiento. Pero eso sí, la perla negra, y luego aparece la perla negra metida como un objeto de museo dentro de la botella, ahí la perla negra. Pero a él no le importa la perla negra, a él le importan sus cosas, sus misiones, lo mío, mis tesoros, es lo que le importa a Jack Sparrow. Y esta imagen nos puede hablar de aquellos que no aman al gran barco. El gran barco es la Iglesia. Sino lo que nos importa son pues nuestras misiones y nuestras cosas. Y entonces podemos decir, la Iglesia está muy mal, está fatal la Iglesia, pero nosotros, mi grupo, estamos bien. Nosotros sí. Nosotros estamos bien, ¿no? Pero la Iglesia, esa Iglesia llena de... está mal, pero nosotros estamos bien, nosotros, que somos los buenos. Y con esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este momento de una crisis tan grande a nivel pastoral, donde se ven pequeños frutos en algunos pequeños grupos, puede existir ese peligro de pensar que la Iglesia está mal, pero a mí lo que me importa es lo mío, mi grupo, los míos, mi gente, lo que está bien. Y lo que hacemos es no amar la gran Iglesia, sino que amamos lo nuestro, nuestro grupo, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque a veces vivimos con estos criterios y pensamos, oh, si vinieran a esta ciudad los de ese grupo, la Iglesia cambiaría. Pues seguramente la Iglesia no cambiaría. Lo que tiene que cambiar son las piedras vivas, las personas que forman parte de la Iglesia. Pero no mi pequeño grupo, no esa gente. No se trata de buscar una élite, ni de que nosotros estemos bien, sino se trata de amar el gran barco, que es la gran Iglesia. Y por eso insertarnos no en mi misión, sino en la misión de la Iglesia. Y a eso tenemos que llegar. Tercera imagen. Vamos haciendo un poco de memoria, que esto va un poco rápido. Primera imagen, ¿recordáis cuál es? El barco del Titanic, el más famoso de la historia. Todo se hunde y nosotros hacemos lo de siempre, porque no sabemos hacer otra cosa. Segundo, el barco de Chanquete. Todo cambia alrededor, pero nosotros no cambiamos, nos atrincheramos. No evangelizamos el mundo, lo demonizamos a la gente. Tercer ejemplo, este barco, el barco más famoso del cine actual, que es La Perla Negra, el barco de Jack Sparrow. Que no son mis pequeñas misiones, sino el gran barco, la gran Iglesia. Vamos con la cuarta y penúltima imagen. La cuarta imagen es de una peli que ha pasado, yo creo, no sé, un poco sin pena ni gloria. Una peli norteamericana que se llama Battleship. Battleship es una peli que nos habla de que vienen unos alienígenas a invadir el mundo, pero son unos alienígenas muy peculiares. Si es que los alienígenas vienen en naves espaciales, van por el cielo y tal. Bueno, estos alienígenas se meten en el mar, además llenos de electricidad, o sea, una cosa como muy rara y tal. Y estos alienígenas que van por el mar vienen a invadir la humanidad. Y entonces, ¿quién sale a defender la humanidad? Pues ¿quién va a ser? Como en todas las pelis, los marines norteamericanos. Y estos marines norteamericanos van a luchar en una gran batalla contra estos ovnis acuáticos, ¿no? Que se meten bajo el mar, anfibios, una cosa así, ¿no? Y en esta batalla, enseguida, pero de muy poco tiempo, estos ovnis destrozan pero absolutamente todos los barcos de los americanos. Los marines se quedan sin barcos, se quedan sin nada. Y el mundo va a ser dominado por estos alienígenas marinos, acuáticos. Llega el momento, nos perdemos todos. ¿Qué sucede en este momento? Tienen que tomar una decisión. No solo no tienen barcos, sino que han muerto todos los grandes almirantes, capitán de primera, capitán de fragata, todos los grandes mandos de la Marina norteamericana. Y entonces les ocurre, dice, allí, en aquel puerto, yo recuerdo, creo que tenemos algún barco, estos antiguos, que era un barco tipo museo, que era la Segunda Guerra Mundial, una cosa de estas. Y aquellos barcos antiguos que no eran digitales, sino que eran analógicos, funcionaban con leña y fuego. Vamos a usar esos barcos, son los únicos que nos quedan. Entonces se dirigen allí al puerto unos barcos, que eran unos barcos que ya todos los que estaban jubilados en la reserva con 70 años, 70 y tantos, se encargaban todos los días de vestirse de marineros y enseñar a la gente como si fuera aquello un museo, ¿no? Y aquí encuentra usted la proa, la popa, yo qué sé, aquí está el camerino del general, yo qué sé. Allí enseñaban estos barcos y deciden
que van a usar esos barcos para salvar a la humanidad. Ya no son solo estos pocos jovenzuelos que no tienen, son todos suboficiales, algún cabo, algún sargento, poco más, con todos estos ancianos que están jubilados, retirados, y con unos barcos que son un estropicio, son unos barcos antiguos. Bueno, pues con estos barcos son capaces de salvar la humanidad, trabajando conjuntamente estos jóvenes inexpertos con estos ancianos venerables que ya estaban jubilados, que ya no valían para nada, como Abraham, que Dios lo llama con 75 años. Pues todos estos también estaban jubilados. Esta peli nos habla de una imagen de iglesia que es muy potente, en dos sentidos. Primer sentido, la capacidad que tiene la iglesia de poder regenerarse con el mando de unos cuantos adultos y unos cuantos jóvenes inexpertos, de llevar adelante esta misión. Ya faltan aquellos grandes líderes, aquellos grandes profetas, aquellos con unos cuantos inexpertos y la acción, en este caso del Espíritu Santo, la iglesia es capaz de salir adelante. Y segunda imagen, que esta me gusta mucho más. Este barco, que es un barco museo, tiene la capacidad de salvar al mundo. Y esta iglesia, que para muchos ya es un museo, no solo un mausoleo, como decía Nietzsche, donde estaba Dios enterrado, sino que es como un museo, tiene también la capacidad potencial de salvar al mundo, ni más ni menos. Vemos ya que muchas de nuestras catedrales son museos, nuestras iglesias están convertidas en museos, pero este museo tiene la capacidad potencial de salvar a toda la humanidad. Tiene esa potencia. Por eso esta cuarta imagen nos habla de esperanza, esa capacidad de salvar el mundo. Y vamos con la quinta y última, ahora que se me va acabando el tiempo. Os quiero hablar del barco más conocido en mi pequeña ciudad, que es La Coruña. A la entrada de la ciudad tenemos un barco, cuando vas entrando por la avenida Alfonso Molina y a la derecha se ve un barco, es el barco que todos vemos al entrar en la ciudad. Bueno, este barco nadie sabe el nombre, nadie sabe quién lo puso ahí, quién lo construyó. Este barco yo creo que nadie le hace puñetero caso a lo largo del año. Eso sí, hace unos años, el 1 de enero, uno que venía así un poco cargado porque había salido de fin de año, luego había reenganchado, luego había bebido más y tal. Bueno, pues de noche, en vez de hacer la recta, lo hizo curva y se metió con el coche dentro del barco y reventó el barco. Un barco que está allí en una mediana, en medio de la ciudad, a la entrada. Cuando reventó el barco, el día 1 de enero no hay periódicos, pero el 2 de enero todos los periódicos de la ciudad, diciendo el barco de La Coruña ha sufrido un atentado, nuestro barco, el gran barco, y todo el mundo indignado por el tema del barco. O sea, un barco que si tú le preguntas hoy a alguien de Coruña cuál es el nombre de ese barco, no lo sabe, ni siquiera lo sé yo. O sea, nadie sabe cómo se llama ese barco. Es un barco al que nadie le hace puñetero caso. Y este barco nos habla también de cómo es la iglesia en este momento. Puede ser una iglesia que pase inadvertida, una iglesia ante la que la gente es totalmente indiferente, que le da igual esta iglesia. Pero eso sí, una vez al año, de vez en cuando, la iglesia es importante, ¿no? Que tenga un bautizo, ese día es importante, ¿no? Que aparece un cura chungo o pederasta, ese día la iglesia tal. Pero el resto del año la iglesia pasa totalmente desapercibida. Es una iglesia que no cuenta. Lo que tenga que decir no cuenta para nadie, no implica nada en nuestra vida diaria, sino que solamente de vez en cuando sale a la palestra. Puede ser como este barco nuestro de Coruña. Y puede ser una iglesia que ha sido sumida en la insignificancia, porque no tiene testigos fuertes, gente capaz de transmitir el mensaje de Jesús y de plantear la imagen de esta iglesia que contiene en sí misma la capacidad de salvar al mundo y la presencia del Espíritu Santo. Por eso te invito de estos 5 barcos que pienses en cuál responde a tu mentalidad actual a la hora de trabajar pastoralmente. ¿Con qué mentalidad estás trabajando? ¿Eres como el barco de Titanic, que todo se hunde y tú haces lo de siempre, no te planteas más, ya está, tu grupito, tu cosa, aquello? Segundo, ¿eres como el barco de Chanquete? Todo cambia alrededor, pero nosotros en la trinchera, ahí para demonizar al mundo, qué malos son y nosotros aquí los buenos. Y verdaderamente no vamos a evangelizar al mundo, todo cambia, pero nosotros no. Tercero, puede que seas como Jack Sparrow, que te olvides de la gran iglesia, de la perla negra, y estés pendiente de tu grupito, de tus cosas. La iglesia está mal, pero los míos están bien. Puede ser quizás como ese cuarto barco, Battleship,
Barco museo, una iglesia museo, pero que tiene la potencialidad de cambiar el mundo. Y los jóvenes, junto con los ancianos, que nuestras iglesias están llenos de ancianos, tienen la capacidad de salvar el mundo. O quinto, el barco de mi ciudad, que representa esta iglesia insignificante, que en ciertos momentos del año gana relevancia, pero que luego no tiene nada que ver con la vida de las personas, que es una iglesia de servicios, te vienen a pedir un sacramento, una cosa, pero luego pasan de ti. No quieren saber nada más. Por eso, hoy te invito a plantearte cuál de estas 5 imágenes responden a tu mentalidad pastoral. ¿Con qué mentalidad estás trabajando? Es más, me gustaría luego cuando tengas un momento, el congreso está siendo potente, pero cuando tengas un momento que te pares y pienses, ¿cuál sería el barco con el que yo representaría la iglesia, la mentalidad pastoral que yo tengo? Puede ser a lo mejor el arca de Noé, puede ser a lo mejor la barca de Pedro, donde Jesús está, en la tempestad calmada, o puede ser cualquier otra imagen. Piensa, ¿qué imagen representa la conversión pastoral que tú deseas para la iglesia? Un fuerte abrazo a todos.